La democracia boliviana ha decidido sepultar políticamente el movimiento al socialismo, un partido que ha comenzado con la lucha y la conquista de los derechos y reconocimientos de todos los pueblos indígenas y campesinos. Esto inicia desde la gran marcha indigenista del año 1992, transcurrimos al año 2003 en la caída de Goni, hasta el 2019 con la retirada de Evo Morales de la presidencia y su final en el 2025 con Arce Catacora. El socialismo, como diría el título de la obra de Nicolás Márquez, se transformó de la Pachamama a un narcoestado. Y no fue hasta 2025 que finalmente los cimientos del socialismo de mano dura se derrumbaría internamente. Y pudimos observar que este año 2025 se alzaron las voces contra el sistema impuesto, característico de todo sistema comunista. Y nos hemos dado cuenta recién que seguían participando los mismos de siempre, desde el año 2005, claro, quienes llevan formando alianzas que al final solo servían a un propósito: dividir el voto boliviano. ¿Para quién? A quien muchos le podemos denominar el jefazo del socialismo. Y es que este año los medios de comunicación nos han ofrecido su verdad electoral y han jugado a pasarse la pelota entre candidatos, en especialmente dos, que finalmente se los hizo ver como que podían competir sin su jefazo, esta vez en las urnas. Pero no es de extrañar que vimos cómo la casta política que conocemos ha silenciado, apartado y al final ha terminado copiando a los personajes que, si hubiesen entrado a competir contra ellos, fácilmente hubiesen quedado en el ridículo electoral y en el final de su carrera política, así como ha sucedido ya a un candidato que dirige Burger King. Ideas nuevas y funcionales era lo que necesitaba Bolivia, y sobre todo que busquen servir su fe y no servirse de la fe de nosotros, así como está sucediendo en los acontecimientos actuales. Centrémonos ahora en la guerra sucia. Creo que todos nos hemos dado cuenta que los dos partidos que se están disputando la final de los partidos más importantes electorales tiene dos hinchadas: la hinchada popular y la hinchada urbanizada. Pero el partido se juega con una neblina grisácea que no permite ver mucho de un equipo, y solo vemos como mágicamente la neblina desaparece para dirigir todos los focos de atención a quien le podemos decir el loco de las elecciones. El de la hinchada popular es ese, pero no vemos mucho más allá. ¿Quién está poniendo esa neblina en el partido? ¿Por qué los medios tradicionales no cuestionan al otro equipo, que parece brillar por la ausencia de errores? Y el otro equipo es el sometido a las burlas, al meme y a la gracia de Internet. ¿Por qué es que no se cuestiona el libreto de cada equipo sin la vara de la parcialización, la tibieza, y empezamos a determinar quién es quién realmente? ¿Y cómo es que nos han enseñado los medios y guerreros digitales que es momento de medir la misma vara a ambos equipos? Y con esto deseo preocuparte. Voy a hacerte una pregunta que quizás no la has considerado hasta ahora y es importante que la empecemos a tener. ¿Sabías que Bolivia está siguiendo dos equipos de izquierda? Y es que sí. Si uno se pone a reflexionar quiénes son los dos partidos detrás de cada candidato, no hay un gran cambio, sino que tenemos dos elecciones que apuntan a dos objetivos. Uno,
apunta a la justicia social y el otro equipo, aunque tú no me lo creas, apunta de manera cautelosa a la nueva izquierda woke, y quizás esto te sorprenda y creas que tal vez no es cierto. Pero entiende esto, somos constantemente distraídos de la realidad ideológica de cada candidato político. Ahora, antes de empezar, debo comenzar explicándote que el contenido que vas a ver a continuación es un análisis que he realizado de ambos equipos políticos. Quizás te cause enojo, quizás te incomode, pero el objetivo es invitarte a la reflexión. Y no solo eso, sino que te invito a que mires a estos dos candidatos sin prejuicios por los siguientes minutos. Por lo cual te invito a ponerte cómodo. ¿Sí? Comencemos. Ahora vamos a pasar con el análisis del PDC liderado por Paz y Lara. Mediante su propuesta económica, el PDC supo conquistar en estos últimos meses el corazón del bloque popular, el que es el más grande de Bolivia, ubicado en el occidente de la nación, porque han comprendido lo siguiente. Mediáticamente, ellos eran los marginados y quienes no fueron atendidos por los políticos tradicionales, o como te mencioné anteriormente, los mismos de antes. Y es que el discurso mantenido para encauzar la cantidad de votos obtenidos parte de una premisa que el populismo indica. Apela a prometer al corazón, no apeles a la razón. Y es que ciertamente es atractiva la idea de que, por ejemplo, usted y yo recibimos un bono, pero ese bono hoy por hoy es una miseria debido a la situación económica. Y ese bono de monto X se le ha prometido a usted y a mí que será de un monto extra más. Entonces ya no será un monto X, sino va a cambiar un monto Y. Y haciendo cálculos subjetivos, mejor es algo más que seguir en lo mismo que no vale nada. Y así el aproximado de las personas que viven en la situación de la denominada economía de la supervivencia, es decir, aquellos que ganan para consumir el día mismo, es del 60% de la población. Es decir, más de la mitad de la población boliviana sobrevive hasta la cena. Jaime Dunn explica que el bono es una ayuda que debe ser temporal, no permanente. Y teniendo en cuenta la realidad objetiva del país, la gente requiere de un extra más a sus ganancias porque si no van a ser sometidos a la extrema pobreza. Pero no se puede, al que se recupera de no poder caminar, darle una mejor muleta para seguir recuperándose. Es decir, mejorar un esfuerzo nulo con mejor ingresos a los que el político vende como gratis. El único gratis es el oxígeno. Y eso lo saben quienes trabajan honradamente todos los días. Esto es lo que se llama justicia social. Y este equipo apela a estos argumentos económicos. Aquí voy a abrir un paréntesis. La situación de los bonos siempre ha sido un discurso de la izquierda. Darle al que no tiene mediante la subida de impuestos a los que trabajan y se ganan el pan de cada día y mantener de una forma u otra a las personas que no hacen nada. Pero en Bolivia el mejor bono existente fue dejado por Goni, si es que usted no sabía. El mismo que ha contribuido a la ley 28060, que se ha mantenido desde su publicación decretada por Víctor Paz Estenssoro. Pero los economistas saben esto. El ciclo económico de un país suele variar a partir de los 20 a 40 años de aplicado un sistema de esta forma. ¿Saben quiénes recibían estos fondos? Niños, mujeres embarazadas y jubilados. Todo esto lo dejó Goni. Y funcionaba de distinta manera a lo que la izquierda ha pervertido. El MAS se ha apropiado de estos incentivos que siguen funcionando hasta el día de hoy. Pero ya se está encontrando su caducación. Y no es por culpa de neoliberales, imperialistas, sino que es el mismo sistema socialista que todo lo que toca lo pervierte. Ahora, este sector, durante los últimos 20 años de socialismo,
vieron cómo se fue reduciendo su porción subsidiaria. Pues como todo buen gobierno socialista te ofrece la rosca dulce al comienzo y progresivamente te va dando las migajas mientras los que se reparten las roscas se quedan con lo más dulce. Y es que te someten como hoy, 2025, a situaciones desesperantes. Agreguemos inflación, subida de precios, devaluación monetaria, falta de dólares, recorte de salarios, recorte de puestos de trabajos, bloqueos, falta de combustible y sobre todo la cereza del socialismo, corrupción en todos los niveles públicos. Por lo cual, si usted viviera para alcanzar hasta la cena, sin ahorros, sin inversión alguna, ¿no le tentaría mejorar un poco más su estilo de vida añadiendo un poco más a su bono? Ahora entiende que no solo se trata de que un partido es una conversión de un antiguo gobierno masista, sino que juega mucho la desesperación de la gente. Y es que esa desesperación es real. Pero reflexionemos en lo siguiente: a la izquierda se la juzga por sus intenciones, nunca se la juzga por sus resultados. Por eso siguen existiendo personas que culpan a Estados Unidos por la situación de Cuba y no al comunismo por el éxodo cubano que no se dirige a Venezuela, sino se va a Miami, al primer mundo. Pero entonces, ¿aumentar los bonos perjudica al bienestar general económico? No, en demasía. Y es que esta es una de las falacias de la justicia social que pretende dar sin resolver el problema que ocasiona en un futuro que estás quitando en este momento. Thomas Sowell, economista norteamericano, denomina esto como el idealismo de la agenda social y sirve para dirigir la mirada a otros asuntos planificados y no tomar en cuenta el vacío que hay detrás de la realidad, apelándose a un sentimentalismo. Y es que es eficaz, y no lo vamos a negar. Pero esta propuesta no parte de ningún sacrificio por detrás. Sabemos que se propone volver capitalistas de a pie a todos, pero ¿se sacrifica algún gasto público? Y sin sacrificios por detrás, solo vamos a empeorar la situación. Entonces, la propuesta económica del PDC, populismo, ¿beneficia? Sí, pero para quien lo recibe, no para quien trabaja honradamente y se sacrifica pagando al día sus obligaciones con el Estado. Pero todo es temporal, en especial las promesas sin sustento. Ahora vamos a hablar de un personaje interesante que hay detrás de cámaras. Cuando Bolivia y los medios parcializados se dieron cuenta de que Paz y Lara lograron exorbitantemente en porcentaje una ganada a la mayoría de los candidatos, incluso a Tuto, se comprobó que el sector popular se lo atiende de puerta en puerta y no de reel en reel, ni tampoco con promociones en Burger King. Y es que Paz y Lara realizaron una encuesta silenciosa y una mejor estructurada internamente que las urnas virtuales de redes sociales y de Facebook. Aún los políticos tradicionales no se dan cuenta de que Latinoamérica opera de formas complejas y no heterogéneas, ¿verdad? Sin embargo, vamos a resaltar este espacio con un grito de pseudo-libertad que ha pasado desapercibido, pero no para mí. ¿Se acuerda usted que Rodrigo Paz gritó en ese momento de victoria en la primera elección una frase histórica? Le haré recuerdo. Hasta la victoria siempre. ¿Sabe a quién hace referencia ese grito? Como dice Nicolás Márquez, el canalla Che Guevara. Exactamente el mismo personaje que vino a Bolivia a morir. ¿Sabe cuál fue una de las más valientes y grandes frases del Che al ser apresado por nuestra valiente Fuerza Armada? No disparen, valgo más vivo que muerto. Repasemos entonces quién fue este personaje. El Che llega a Bolivia en 1966 con 15 guerrilleros para realizar un golpe de Estado contra el entonces presidente René Barrientos. ¿Usted sabe cuál era el apodo que los campesinos le dieron a este presidente? Exacto, el Tata Barrientos. Esto nos va a servir para comprender un poco mejor
en unos momentos. René Barrientos gana en Bolivia con el 66% de los votos a su favor. Entonces, ¿cómo es que se intenta orquestar un golpe de Estado con un presidente democráticamente electo? Ilógico, ¿verdad? Bueno, con la izquierda todo es ilógico. El Che llega a fantasear cuando llega a Bolivia que su golpe de Estado se dará codeando junto con campesinos y mineros. Su destino, para empezar su revolución, es en Ñancahuazú, lugar donde imaginaba cruzar Río Grande, dominar Samaipata, Valle Grande, amenazar a Cochabamba y Santa Cruz. Sin embargo, Guevara no se dio cuenta que escogió la peor zona geográfica para querer iniciar una fantasía de ese nivel. Y es que el lugar era todo menos apto para entrenamiento debido a la dureza de su bioma. En ese entonces en Bolivia no existían movimientos insurreccionables. Existían partidos comunistas, como en todo el globo en ese entonces, pero no en Bolivia no habían guerrilleros activos, o por lo menos no como los que Guevara hubiese deseado. Sí, Guevara contaba con el apoyo del PCB, el Partido Comunista Boliviano, el cual recibió a Guevara en Bolivia. Pero la lealtad de este grupo era más grande a Fidel que a su corresponsal. Y es que Guevara no vino a Bolivia a respaldar una guerrilla, vino a provocar una. Es interesante cómo, dejando atrás su primer campamento en Ñancahuazú, decide para unirse a Regis Debray, en otro lugar, un camarada suyo, este describe lo siguiente: a lo lejos, una procesión de pordioseros jorobados emerge poco a poco de la oscuridad. Descripción del Che y sus guerrilleros por uno de sus colaboradores. Penoso, ¿verdad? Pero no te preocupes si es que hay algún fan del Che Guevara. No todo es tristeza. El Che Guevara, el 23 de marzo de ese mismo año, cometió su fantasía. Logró 6 muertos, 4 heridos, 14 prisioneros en un tiroteo. Por lo cual, sí, patriotas comunistas guevaristas de Bolivia, el Che vino a matar a 6 bolivianos, herir a 4 bolivianos y aprisionar a 14 más para una masacre que no paró ahí, sino que asesinó a 7 soldados más de nuestras fuerzas legales. ¿Quieres saber lo más triste aún? Hasta ese momento, ningún campesino se le unió a la pelea. Y claro, ¿cómo podían unirse a guerrear junto a un extranjero, como así lo denominaban ellos? Contra un presidente a quien le han bautizado como Tata Barrientos, amado por el campesinado por sus orígenes humildes y su fluidez en el quechua, además de haber sido quien firmó el pacto militar donde las Fuerzas Armadas asegurarían las conquistas como la reforma agraria, educación básica y el derecho de sindicalización. Es decir, los campesinos de ese entonces, hoy descendientes bloque popular, vean un militar aliado que protegería su propiedad privada. Este último término acaba de exorcizar seguro a ladrones y comunistas. El Che anota lo siguiente: ahora sí, el enojo está mostrando más efectividad en su acción de los militares y la masa campesina no nos ayuda en nada y se están convirtiendo en delatores. Es decir, los mismos por los que vino a luchar fueron los mismos que lo vieron como un matón y fueron indiferentes con él. Por eso fue su fantasía guerrillera. ¿Y cómo terminó Guevara? Cuando fue encontrado por los militares, gritó: «Deténganse, no disparen, soy el Che y valgo más vivo que muerto». Y termina fusilado por las Fuerzas Armadas bolivianas. Un sujeto ignorado por quienes vino a combatir, es decir, el campesinado. Hoy, el urbanizado bloque popular. Pero, entonces, ¿cuál es la relación de la historia tragicómica de Guevara y el PDC? La contradicción. Apoyar un grito pseudo-libertario exclamado por alguien como el Che cae de incongruente, porque diciendo representar al bloque popular antes el campesinado y colocar a Guevara como ícono cuando vino a matar bolivianos y ser expuesto por los mismos campesinos a las fuerzas militares es un error. Añadamos lo siguiente: Che Guevara era un sujeto racista, era un asesino, antisemita y que repudiaba a los homosexuales. Incluso él creó un campo de concentración exclusivo para ellos.
Por lo tanto, se desconoce su historia y apoyarlo es negar que el campesinado valiente repudió a Guevara, la máquina de matar. Al principio del video te comenté que Bolivia no tiene elección que salga de una izquierda y una nueva izquierda. No te culpo si te olvidaste que los candidatos presidenciales tienen un programa el cual han presentado al TCE, donde exponen sus planes de corto, mediano y largo alcance. Y es que el PDC, en su programa, presenta lo que yo le denomino un síntoma de progresismo, así parecido al del resfrío o una gripe. Pero antes de que entre el tema en cuestión, déjame aclararte qué es progresismo. Podemos definir progresismo como un movimiento social, económico, biológico, cultural, que ha influido en este siglo XXI. Claro, no comienza este siglo, pero es teorizado y argumentado desde el siglo XX y XIX. Sin embargo, este movimiento se mueve con un plan. Y este plan dirige a los países a tomar decisiones que se adecúen a un relato pseudomoderno y pseudocientífico bajo el banderín de derechos y sobre todo de derechos humanos. Pero entonces, ¿qué es progresismo? Progresismo es una ideología, es decir, un conjunto de ideas que hace su reclamación de que el individuo sea autónomo de sus propias normas y valores, costumbres, creencias y sobre todo sensibilidades. A esto es a lo que llega a considerar la famosa deconstrucción. El actuar mediante lo jurídico, el progresismo, se da mediante la implementación de normas morales culturales, donde se busca remover una opresión para una liberación en todo ámbito. Y cómo no, mediante la fuerza coercitiva de la ley, el progresismo jurídicamente obligará a respetar ciertos derechos nuevos otorgados a los oprimidos. Y claro, sabemos que quien no respete, considere, se acueste, contrate y le dé cupos, judicialmente se encontrará con el aparato estatal por detrás pidiendo explicaciones y reparando sus sanciones contra el lobby progre. Pero entonces, ¿cómo entra esto en juego con el PDC? Entra de la siguiente forma. En su programa de gobierno encontramos en la página 6 lo siguiente. En cuanto a población vulnerable, población LGBTI, según el índice Gini, la desigualdad de ingresos ha disminuido, pero la exclusión laboral y social persiste. Aquí voy a hacer una pausa. Le pregunto a usted, ¿vio en su economía, la economía de su vecino, de algún familiar, ingresos disminuidos? ¿Usted cree que el ingreso disminuido representa la mayoría de Bolivia o solo algunos bolivianos? ¿Usted sabía que Bolivia tiene más del 60% de personas que viven en la economía de la supervivencia, así como mencioné anteriormente? Es decir, todo boliviano, menos los socialistas, ven cada día acortarse su billetera. El de ellos se llena a costa de nosotros, por si acaso. Entonces, bajo esta lógica, este punto progresista que declara el PDC, lo vamos a aclarar. Protección vulnerable. Hagamos el siguiente ejercicio. ¿Usted sabe cuántas personas en Bolivia se adhieren a ser parte del grupo LGBTIQ? 4.000 personas se identifican como parte del abecedario del género en Bolivia. ¿Quieres saber cuánto representa esto en porcentaje en Bolivia poblacionalmente? Según el censo del 2024, Bolivia cuenta con 10.985.000 habitantes. Hagamos el siguiente ejercicio, para eso he traído una pizarra. Hagamos entonces el siguiente ejercicio. Esta es la población lgbt.com, que es de 4.054 personas. Según el censo de Bolivia, somos 10.985.000 personas. Multiplicamos por 100 para sacar el porcentaje. Esta es la cantidad de representación LGBTIQ y demás, 0.036%. Comprendiendo la ecuación matemática que hemos hecho, coincidimos en que, según la encuesta realizada por la Defensoría del Pueblo,
el 0.036%, ni siquiera el 1% de la población boliviana es LGBT. Pero según el PDC, este sector se ve ampliamente afectado, un sector que no llega ni al 1% de representación boliviana. Hagamos, bajo la lógica entonces, con la idea progresista, el cálculo de los niños de Bolivia. Ese sí que es un sector vulnerable. Según la UDAPE, la Unidad de Políticas Sociales y Económicas, a la par de la UNICEF, 1 de cada 2 niños son pobres. Es decir, el 47% de la población infantil, datos del 2023, es pobre. Hagamos el siguiente ejercicio de nuevo con la pizarra. Ahora vamos a explicar según los datos obtenidos. El 38% de la población son niños. La población total en Bolivia son de 10 millones y esto lo vamos a multiplicar para sacar la cantidad de niños que existen. Esa cantidad es de 4.174.300 niños. Ahora, con los datos internacionales, el 47% de todos los niños son pobres. Vamos a sacar el dato. Total de niños pobres, vamos a multiplicar la cantidad de niños que existen por el 47% y eso nos da 1.959.421 niños pobres, que no solo son pobres, son niños pobres y en extrema pobreza, los cuales son forzados a trabajar. Entonces ellos hacen más uso social que los grupos vulnerables LGBT. Es decir, de toda la población del 100%, el 17.08% es la cantidad de niños pobres que trabajan en Bolivia. Entonces, ¿cuál representa realmente un sector vulnerable en Bolivia? Y a esto me refiero a los marginados durante los últimos 20 años del socialismo y comunismo. El aparato lobista transexual, homosexual y lésbico, o los niños de Bolivia que viven peor que reclusos en prisión. Por si acaso, los reclusos en prisión tienen asegurada cama y comida. Los niños en extrema pobreza se ven forzados a trabajar para conseguirse su propia comida. ¿Quieren adentrarse en otras estadísticas? No me da el tiempo del video, lo pueden averiguar ustedes mismos. Pero esto demuestra que las ideologías son realmente una minoría que hace verse como si fuera la mayoría vulnerable. ¿Y los niños dónde quedan? ¿O las mujeres solteras abandonadas? ¿O los ancianos despojados de su suerte en la situación de calle? Y se pretende hacer ver más la dolencia sexual de grupos lobistas que la realidad boliviana. Eso es una contradicción insalvable del PDC. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora entremos a lo real de la guerra sucia. Creo que muchos ya estamos resfriados de tanta guerra sucia que se están dando en estas alturas de la elección política para el poder de Bolivia. Pero tengamos en cuenta que a pesar de lo burdo y repetitivo que llega a ser la guerra sucia, es el método perfecto para convencer a personas a tomar decisiones y a qué partido deben unirse. Vamos a resaltar, sin apoyar a uno ni el otro, qué realmente resulta ser cierto en la guerra sucia contra el PDC. Y vamos a empezar por Lara, los infortunios de Lara. Creo que la población en general se ha visto difundida por todos los mensajes mediante los medios, siempre expectantes a escuchar algunas declaraciones de Edman Lara, en las que suele decir todo tipo de cosas ligeras y muchas veces sin respaldo argumentativo. Tenemos el ejemplo de los bonos, que mediáticamente fue erosionado por los medios tradicionales. Tenemos la situación de la falta de confianza en el binomio. No fue hasta el debate vicepresidencial que Edman Lara pidió disculpas recién a Rodrigo Paz por haber creado una especie de desconfianza interna en el partido. Lara podía ser el siguiente en despachar al presidente, es lo que él dijo, si incumplen sus funciones. Y es que sus declaraciones premeditadas, como este tipo de declaraciones que realiza, constantemente dejan en evidencia que estar activo en redes sociales puede hacer que hables de más. Y sin saber que puedes ocasionar una burla mediática nacional. Y el categorizar a Edman Lara como un personaje que no es premeditado en su habla y en su argumentación es correcto, no es erróneo. Y es que Lara es conocido por tener precocidad lingüística. Sí. Ahora,
prometer, como lo hace Edman Lara públicamente, la garantía de que se va a aumentar el bono a las personas que lo están recibiendo. Y como ya hemos explicado, el bono, dar bono es darle soma a quien podría mejorar su posición si así lo desea. Pero en el estado económico que nos encontramos, los bonos no ayudan, perjudican, y más en las complicaciones económicas que tenemos. Y a esto me pregunto, ¿de dónde saldrá el aumento por estos bonos? Es la interrogante. ¿Han planteado alguna solución que requiera resolver este argumento dicho por Lara? Solamente la solución es aumentar el bono. Pero como sabemos, no hablan de quitar ministerios, sí hablan de cierta motosierra, no hablan de rebajar sueldos en sectores públicos, van a aumentar impuestos para los bonos, van a volver a redistribuir la riqueza, lo mismo que ha estado haciendo Arce Catacora. Como vemos, es una solución populista, de un calibre que apertura más problemas que soluciones. Por detrás se cae todo el ciclo económico. Dar bonos es como un ciclo de medicarnos con veneno en vez de con medicina. Y es que sí, Lara no tiene mesura en su oratoria. Y es que es conocido por expresiones de ataque libre a quienes él considera sus enemigos políticos. Pero hagamos un análisis imparcial en esto. Edman Lara habla y expresa lo que muchos bolivianos hubiesen querido decir a la cara de ciertos políticos tradicionales. Sin embargo, y en esto ocurre un error, no lo expresa con los personajes a los que Bolivia también desprecia, y con más ganas. ¿Quieren un ejemplo? Son los agentes del comunismo internacional: Arce Catacora, Evo Morales, García Linera, María Galindo, y además mantiene una pasividad contra aquellos que influyen un daño y confusión en la sociedad boliviana. Es cierto que él expresa que tenemos que despachar a los mismos de antes y cita a Bukele, pero no propone qué castigo darles por ley, ni si se va a reformular la ley para darles otro tipo de castigos, porque ellos han creado cómo escapar de ese castigo. Entonces, no critica las alianzas comunistas ni a las financiadas globalistas del género, y tampoco critica las insurrecciones evistas, por lo cual su argumento de fortaleza en cuanto a su enojo contra algunos es de pasivo-agresivo y con otros es de agresivo. Y con lo de género él habla abiertamente contra la ley 1148, pero no critica a las ideólogues que están detrás del negocio feminista. Ahora, con esto quiero también hacer un hincapié en Paz. Rodrigo Paz es un candidato a la presidencia que no se excluye tampoco de una polémica. El departamento de Tarija muestra una fuerte desconfianza de quien fue en su momento su alcalde. Y es que denuncian abiertamente que ha provocado el mismo descontento departamentalmente, lo va a hacer nacionalmente. Y es que los casos de alcalde que tienen procesos por licitaciones que resultan en fracasos son muchos. Y en Tarija es conocido el caso del puente, que se lo ha hecho ver como un fraude y como un fracaso. Si bien fue construido, su costo y su provecho es mínimo e inservible. Así como lo que hacen ver que viven en Tarija y registran esto como un asunto dañino. Y es que es creíble. Eso no puede llamarse guerra sucia simplemente. Es un hecho factible. Pondré un ejemplo actual, uno cercano. El alcalde de Cochabamba, que también añoraba estar finalmente desde su fracaso político contra Goni, pertenecer al podio de los ganadores. Y no fue capaz, en absoluto, de importarle el ambiente de su propia ciudad. Todo por su fantasía política. En los cochabambinos sabíamos que Manfred estaba interpretando un personaje ilusorio en los otros departamentos de Bolivia. Y es que incluso él ha caído en la trampa de las premisas populistas, pero baratas, ni siquiera al nivel inteligente del PDC, a pesar de que siguen siendo incongruentes. Entonces la imagen era la de un hombre influyente en la juventud, a quien podría confiársele el rumbo de la nación por su paso militar,
Hombre que no movía sus principios para nada ni por nadie, y la gente estaba primero. Error. En primer lugar, el fracaso fue tal que no influyó ni entre sus trabajadores para que votaran por él. Por eso es que los despide y hace una especie de cacería de brujas. Segundo, el rumbo de la nación a manos de un hombre que no le importa el ambiente de su propia ciudad dice mucho de su capacidad. Y tercero, en cuanto a sus principios, el señor se vendió al aplauso progre por decir soy pro aborto y abrazo el matrimonio entre hombres del mismo sexo. ¿A qué es lo que quiero llegar con esta analogía? Es que se entiende a los habitantes de Tarija en cuanto a su desconfianza con Rodrigo Paz. Si bien hasta ahora no se mostró a Paz que sea del mismo bajo nivel del repudiado de Cochabamba, sí se ha mostrado que en ciertas circunstancias despierta dudas. Pero es que en sí, si nos ponemos a pensar, no hubo una guerra sucia dirigida a Paz en su totalidad, solamente a su vicepresidente. Sin embargo, también debemos reconocer que Paz no dirige el repudio que tienen las personas bolivianas contra los responsables de la Agencia Comunista Socialista en Bolivia. Y esos son Arce y Morales. Ambos, Arce y Morales, divorciados por intereses de patria potestad del poder del gobierno. Es decir, Paz no tiene un mensaje fuerte contra los que empobrecen el país y no dirige un castigo a los responsables del estado actual de Bolivia. Y eso juega en su contra, puesto que el silencio abre las puertas de la duda y la confianza se ve debilitada. Y sí, podemos añadir un aspecto más, es crucial, es el hecho de haber ignorado la importancia de entender su propio programa político, así como lo mencionó en una entrevista de que no sabía ni siquiera quién escribió su propio programa político. Y así como acabo de demostrar, resulta que el lobby gay está ahí, presente. Tal vez como una especie de actualización de que somos actualizados, pero está ahí. Entonces, ¿dónde se ubica la línea política e ideológica del PDC? Bueno, pertenece a un sector que se llama centro-izquierda, parecido al de Estados Unidos llamado socialdemocracia. Es decir, creen en el capitalismo, en su bondad, llaman a incentivar la actividad privada, el recorte de ciertas cosas dentro del Estado, desean generar empleos mediante el llamamiento de empresas del exterior a venir a operar aquí, a Bolivia, prometiendo seguridad jurídica. Pero balancean sus propuestas con la venenosa justicia social y con ciertos aspectos del progresismo del siglo XXI, que a fin de cuentas, como mencioné, sucede que quizás el PDC lo haya puesto más como característica de actualización ante el mundo. Pero hablan también de redistribución dentro de los niveles estatales y entidades públicas, cosa que los que están adentrados en la economía se llama redistribución del ingreso. Y es otra forma de envenenarnos a nosotros mismos. Ahora vamos a analizar la propuesta económica del Libre. El partido de Tuto y JP se han caracterizado en sus propuestas económicas como aquellos que desean ser financiados por el FMI, el Fondo Monetario Internacional, y no menos importante, por el tema de los jubilados. Vamos a empezar primero con el tema del FMI. ¿Qué es FMI? El Fondo Monetario Internacional es una organización creada con los siguientes propósitos: estabilización de la economía mundial, desea evitar crisis financieras internacionales y, lo que nos atañe a Bolivia, ayuda a países con problemas económicos. Ahora, deseo darte un dato curioso. ¿Sabías que uno de los padres intelectuales del Fondo Monetario Internacional es Maynard Keynes, desenmascarado por Javier Milei y por Jaime Dunn? Entonces, muchas de las formas de proceder están respaldadas por las teorías keynesianas, muy parecidas a las del socialismo. Es decir, el FMI tiene la bondad de rescatar gobiernos irresponsables. ¿Sabía usted, por ejemplo, que Bolivia tiene una deuda de 13.742 millones de dólares de deuda externa? Y el último reporte de deuda interna es de 65.284 millones de bolivianos.
Pero a Bolivia, ¿quién le debe dinero por préstamos? Pues a otros organismos similares al FMI. Por ejemplo, el BID, Banco Interamericano de Desarrollo, con una deuda de 4.277 millones de dólares. Y también, cómo no, a quien está operando nuestro litio, China, con 1.286 millones de dólares. Y vamos a sumarle 12.000 millones de dólares prestados del FMI. Creo que tenemos que reflexionarlo seriamente. Ahora, esto es lo que tenemos que tener presente. El FMI no es una institución de caridad que ayuda de buen corazón a los países irresponsables, sino que te pide algo a cambio para acceder a un préstamo. Una de estas formas es la reducción del déficit fiscal, es decir, aquello que el Estado gasta públicamente. O una opción podría ser reducción de bonos. Ahora, aquí me detengo porque no se está analizando lo siguiente. Tuto dijo que los jubilados van a dejar de recibir su bono, pero que van a poder generar sus propios ingresos. Por eso J.P. Velasco en el debate vicepresidencial menciona que crearán trabajo para los de la tercera edad. Y aquí debemos preguntarnos, ¿no nos están avisando anticipadamente que van a recortar los bonos de los jubilados sin decirlo abiertamente? Para ponerlos a trabajar y con eso lograr acceder a un préstamo del FMI. Lo dejo a criterio suyo. Ahora, una de las opciones que también pide el FMI y solicita es la privatización de ciertos servicios básicos. ¿Le recuerda algo? Exacto, 2001, Guerra del Agua, bajo el mandato de Tuto Quiroga. Ahora, incrementar impuestos internos es también uno de los requisitos de la organización. Y por último, a pesar de que Tuto habla y da el discurso de la motosierra, no dice explícitamente qué o a quiénes va a cortar. J.P. Velasco dice que es preferible sacar a los que están en el servicio público en este momento y contratar a personas y pagarles más. Es decir, se aplica motosierra, pero se paga más en el mismo puesto. Es un poco contradictorio, ¿no? Además, así como también Tuto le vendió a Agustín Laje en su conversación que va a aplicar motosierra, machete y artilugios para imitar lo que Milei realizó en su ingreso a la presidencia en Argentina. Pero hasta ahora Tuto no menciona qué ministerios va a recortar, ni tampoco la cantidad de empleados que va a recortar. Quizás que Tuto quiera imitar a Milei, así como lo vendió Agustín Laje, pero ¿se va a atrever a de verdad recortar ministerios basura que, por ejemplo, promueven la ideología de género? Al final Tuto se bendice a sí mismo como una persona de derechas, tanto nacional como internacionalmente. Pero ya te digo yo que esperes un momento más y vas a ver cómo, y me incluyo, nos han vendido un cuento que no es real. Ahora, aportando un poco más a esto del FMI, puede salir alguien a decir, pero Milei también pidió un préstamo del FMI, así que lo que estás diciendo, Jorge, es contradictorio. Pues sí, Milei ha pedido un préstamo al FMI, pero ¿después de hacer qué? Recortó ministerios como el de la mujer, donde era el negocio feminista. ¿O por qué crees que durante meses se ha tenido la idea de que Milei estaba coartando derechos a las mujeres? Segundo, ha recortado bonos inservibles, a los inservibles, es decir, a los que recibían y no producen nada en la sociedad. Así como manda el libro sagrado, mi libro sagrado, ganarás el pan con el sudor de tu frente. Y después de un recorte preciso, Argentina empezó a flotar nuevamente, dejar de tener el gasto público que tenía. Y ahí fue cuando recién ingresó y pidió el préstamo al FMI para financiar otros objetivos. Mientras que en Bolivia, primero, no se tiene un plan de recorte de nada, solo hay palabras. Segundo, los ministerios de basura ideológica siguen en pie y cada vez más intentan proyectar esta especie de fentanilo ideológico en universidades y colegios. Yo he sido víctima de eso. ¿Y se habla en contra de esto? No. Por lo tanto, el préstamo que se requiere del FMI a Bolivia tiene la misma lógica que hace un pobre que se presta dinero del banco para apostar en la ruleta. Y sí, el préstamo del FMI es un supuesto bien grande que maneja Tuto. Y ahora el tema de los jubilados, lo dejo a reflexión de usted. ¿Usted cree
que se permita un recorte a los bonos de los jubilados para que empiecen a trabajar. Miremos el caso de la Argentina. Cuando sucedió el problema de los jubilados, hubo una oleada de violencia en las calles. ¿Usted cree que Tuto o JP van a resistir a una oleada de esa magnitud, conociendo encima cómo somos los bolivianos? Lo dejo a criterio personal. Ahora vamos a hablar de una figura que está detrás del telón del libro, y me refiero a Jaime Durán Barba, el director de orquesta de la guerra sucia contra el PDC. Y es que mucho sobre este personaje no se ha hablado. Él es un gran consultor político con una gran travesía en la política latinoamericana. Usted sabía, por ejemplo, que Jaime Durán Barba ha asesorado a Macri hasta su victoria en la presidencia en Argentina. Ahora tengamos esto en cuenta. Un buen asesor siempre te va a llevar a la victoria en la política. Siempre dirijas tu opinión tal cual el pueblo lo siente y tal cual el pueblo lo opine. Y esto muchas veces ha caído en la conclusión de que las élites han llamado ignorantes a las masas. Y estas elecciones ha probado eso. Por ejemplo, Samuel Doria Medina virtualmente estaba hasta en los baños su publicidad. Y es que, sin embargo, él ha creído que sumaría votos por Reels en TikTok sin atender en persona a la gente. O los que de puerta en puerta se aseguraban su propia encuesta, tal como lo mencioné al principio. Y como dice Jaime Durán Barba, es totalmente falsa la idea elitista de que la gente es ignorante y necesita que los personajes le cuenten cómo funciona la realidad. Ahora, Jaime Durán Barba en estas elecciones indujo a los candidatos de Libre a lo siguiente. Durante meses siempre vimos un Tuto presentable ante cámaras, como el candidato de traje azul y corbata roja, dispuesto siempre a la acción y siempre con un discurso que parece que dijo algo por las tantas rimas que hace y muchas veces no dijo nada. Sin embargo, su toque de imagen se construyó como el que no deseaba pelearse con ningún candidato, siempre dispuesto a las alianzas, y si él resultaba, él sería el estimado de las falsas uniones. Y es así como lo ha actuado. Sin embargo, un cambio interesante en la imagen de Tuto ocurre. Escuche lo que Durán Barba escribió sobre la falacia ad hominem. En lugar de escuchar y analizar lo que dice alguien, simplemente tratan de refutarlo porque no pertenece a su secta. Falacia ad hominem. Es decir, y esta es una realidad boliviana que muchas veces desprestigiamos a candidatos, ya sea por su porte, su cara, su pelo o su forma de hablar, y es que usualmente esos son los candidatos que ofrecen algo al país, pero por el hecho de que no utilizan ciertos modismos, no viste de cierta forma, los retiramos de la carrera política. Eso es lo que Jaime Durán Barba ha podido hacer en Tuto, a su favor. Y es que en este caso incluso ya vemos a Tuto disfrazado completamente como, por ejemplo, dirigente de la COP, como alguien que dejó de un rato al otro preocuparse por su estilo y ahora se abre a lo informal. Se sienta a comer con las señoras del mercado en el suelo de la misma forma que lo harían ellas, de la misma forma que lo hacen muchos en el sector popular. Y es que no solo él, sino también su vicepresidente, quien también ahora viste con poncho, café, casco de minero, mientras se para al lado de la huipala. Raro, ¿no? Cuando hace meses asistía de forma totalmente elegante a la conferencia de la derecha Fest. Interesante, ¿no? Es decir, más allá de la estrategia de la guerra sucia que Durán Barba realiza, es interesante reconocer que él mismo en su libro describe la política, describe cómo hacer su política a la vez que aplica conceptos de falacia a su favor contra el candidato contrario. Por ejemplo, usted conoce la falacia del espantapájaros. Se lo voy a explicar. Consiste en deformar los argumentos del adversario tergiversando, exagerando o cambiando sus palabras para que sea fácil refutarlo. Y Jaime Durán Barba dice: quien usa esta falacia no pretende discutir honestamente los argumentos de su adversario, sino caricaturizarlos para producir un espectáculo que agrade a sus creyentes. ¿No le suena a usted que eso ha pasado con Samuel Doria Medina también? Y es que exactamente, esa es la estrategia que utiliza Tuto actualmente.
En cuanto al PDC, podemos ver que todo ataque usado en su contra de Tuto, él solo responde en CNN, medios donde se encuentra él, ¿no?, parcializados, y donde se pueda negar todo sin tener que enfrentar al otro candidato. Y lo hace con una estrategia bien interesante. Caricaturiza los argumentos para refutar fácilmente. Tenemos un ejemplo. La constante argumentación de decir, es que nos tiran barro, pero saldrá a la luz sus mentiras y lo que tiran barro constantemente también. O actualmente defiende a su binomio, como tiene que ser JP Velasco, como la víctima del más brutal ataque del barro. Pero eso es falso. Y es por eso la importancia del debate presidencial que se tiene que dar y no de la basura de nivel que ha habido en el debate vicepresidencial. Te presento otra falacia. Jaime Durán Barba critica la falacia del falso dilema. Esta falacia se utiliza con frecuencia para, de manera incorrecta, polarizar opciones. Por ejemplo, usted elija entre el candidato de los ricos o el de los pobres. ¿Cuál cree que utiliza Tuto? Elijan entre nosotros o el de los masistas. Y claro, qué vergüenza debería tener que seguir diciendo, es que yo aún apoyo al MAS. Es decir, esta falacia apela al deseo de no pertenecer al grupo que parece indecoroso en el momento. Ahora imagina que encima tienes a los medios más importantes trabajando junto a estas falacias para ti, a tu favor. Añádele los guerreros digitales que están constantemente tirando guerra sucia en TikTok. Entonces, este monopolio argumentativo a favor de Tuto, con la imaginación constante de Durán Barba, es un buen punto a su favor. Y todo esto lo pueden encontrar en este libro de exactamente Jaime Durán Barba, donde él explica todo lo que refuta, pero si uno lo lee atentamente, aquí mismo utiliza las estrategias para que Tuto gane. Eso lo invito a que usted pueda leerlo. Ahora vamos a analizar el síntoma progresista que tiene Libre. Este es un punto que no es que se ha olvidado a propósito, sino que lo han hecho olvidar a propósito y adrede. ¿Usted sabía que el boliviano en general, en promedio, se remite a abrir un libro por año? Siendo esta la situación, no me extrañaría que muchos se tomen la libertad de leer las 64 hojas del programa económico de Libre. ¿Sabe qué es lo más decepcionante? Y es que lo comenté a un principio. Si se acuerda, yo le dije que Bolivia solo tiene para votar a dos izquierdas. Una ya la hemos analizado, una que basa totalmente su programa en la justicia social, o el 50%. Pero esta nueva izquierda le va a preocupar de la misma forma que la anterior. En los últimos meses, antes de la primera votación ocurrida, Bolivia presenció los primeros síntomas de guerra sucia contra Samuel Doria Medina, vicepresidente de la Internacional Socialista, y en simples palabras, otro político progre más. Y es que fue con razón justificada, porque en sus ideas estaba el matrimonio igualitario, y sus camaradas son aquellos que buscan el aborto legal. Sin embargo, y quizás esto le moleste a usted, que confía en Tuto al 100%, Tuto no solo es progre, estilo Doria Medina, es de tendencia woke y globalista. ¿Saltaron las alarmas? Debería. Fijémonos en lo siguiente, que me parece una gran forma de esconder las cosas, y es que muchos podemos afirmar con certeza de que Tuto es un lobo para la política, y es que lo es. Puede decirte, arrimarte palabras para que el mensaje sea atractivo o llamativo, pero también puede ponerse un disfraz y hacerte ver algo que no lo es. Antes de entrar al tema del wokismo de Tuto, te voy a hacer una pregunta. ¿A usted también le dijeron que Tuto es la opción de derechas que tiene Bolivia? ¿Lo ha leído en la derecha diario Bo? ¿O te lo han dicho los guerreros digitales? Si tu respuesta fue afirmativa, pues te comento que así como a ti, a mí y a muchos nos han vendido un eslogan para ganar tu voto sin pensarlo dos veces. Te hago otra pregunta. ¿Hubieras votado por Jaime Dun porque lo relacionaba subconscientemente con Milei y la nueva derecha? Sí. Si respondiste que sí, felicidades. Muchos bolivianos, demasiados,
hemos pensado así. Pero ¿qué sucede entonces con Tuto? O mejor dicho, con Libre. Nos han vendido, que era de la derecha boliviana, la opción liberal libertaria que nos queda y la opción más confiable. ¿Estás listo para la revelación que el Libre no quiere que escuches y leas detenidamente? Aquí va. ¿Listo? Página 64 del programa de Libre. La Agenda 2030 de Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible plantea 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, las famosas ODS. ¿Qué dice Libre? Con los cuales nos identificamos plenamente. Estos objetivos se traducen en 169 metas, las cuales serán parte del plan operativo de mediano plazo que se elaborará en el gobierno. Desenmascaremos un poco más esto. Efectivamente se escuchó bien. Libre, el partido de Libre, Tuto y JP, se identifica plenamente con los 17 objetivos de la Agenda 2030 y las 169 metas que son parte o van a ser parte del plan operativo elaborado por el gobierno. Es decir, el vicepresidente tendrá en su dominio el plantear la aprobación de toda ley que vaya de la mano de estas 169 metas. Y te puedes preguntar, si es que desconoces de esto, ¿qué dicen esas metas para que tenga que alarmarme sobre la Agenda 2030? Y es que no te lo voy a explicar yo, lo explica Agustín Laje en su libro Globalismo. Y es que Agustín Laje dice, la Agenda 2030 es un plan de acción política, social, sanitaria, climática, económica, educativa y cultural para todos los países del globo, vigente por los próximos 15 años. Y es que continúa Agustín Laje diciendo, en primer lugar, la familia. En clara contradicción con la evidencia sociológica, ningún objetivo o meta de la agenda supone que la institución familiar tenga un rol decisivo en la construcción de sociedades fuertes. Es decir, la familia quedó de lado en la Agenda 2030. Y es que la antropología que subyace a la Agenda 2030 es una en la que el hombre no tiene familia. La figura del padre no aparece ni una sola vez, ni en los objetivos, ni en las metas, ni en la resolución. La figura del hijo o hija tampoco. La palabra madre se emplea una sola vez para referirse a la madre tierra. En lo que respecta a la palabra familia, aparece una sola vez en un contexto de poca importancia. Y su derivado familiar aparece 2 veces, como planificación familiar, eufemismo con el que se refieren al aborto. La Agenda 2030, para quien tenga la oportunidad de leerla, contiene vastamente significados típicos del neolenguaje. Es decir, como diría Donay de la Cerda, la relativización de los términos. Así como mamá ahora es persona gestante. Sin embargo, Laje nos indica también lo siguiente. Quien controla el discurso, controla su significado. En esto consiste el juego político del lenguaje globalista. Por ejemplo, salud reproductiva y planificación familiar se refiere al aborto sin control. Y la educación en menores sobre el aborto, o como se les va a instruir a ellos, la interrupción del embarazo. Lindo eufemismo, ¿no? Claro que mediante la ESI es donde van a lograr esto, es decir, la educación sexual integrada. Y no me voy a olvidar de comentarte que el seudónimo de aborto que utilizan es el de control de la natalidad. Si usted que ve esto conoce una persona que vive en lo que llamamos clase media baja o clase baja, se le va a aproximar una persona de la ONU a esa persona para decirle que es mejor que no traiga más hijos al mundo. Porque es pobre, ante los ojos de la ONU es pobre, por lo cual no debe traer más hijos al mundo. Si crees que lo que te menciono es descabellado, es tan simple como buscar en internet informe Kissinger, o mejor, en el caso de Bolivia, USAID. Y te vas a dar cuenta que lo que buscan los que viajan en jet y son ecologistas, que es mejor que abortes tú, o van a buscar la forma de esterilizarte sin que lo sepas, por no generar lo suficiente económicamente. ¿Sabes lo irónico de la situación? La Agenda 2030 también persigue la justicia social, pero esta vez no solo se refiere a bonos a niños, mujeres embarazadas o ancianos, sino a los transexuales que desean mutilarse y usted debe pagar
por esa operación. Subsidios a personas trans o personas queer que por el hecho de tener ese género merecen tener más que el común de la gente de nuestro propio país. ¿Te acuerdas del dato de la cantidad de los LGBT que te di hace un rato? Pues esas 4,000 personas van a vivir mucho mejor que muchos bolivianos, por el hecho de simular un sexo diferente. En resumidas cuentas, esta Agenda 2030, a la que Libre, tal cual menciona su plan de gobierno, se identifica plenamente, significa que va a colaborar para abrir las puertas al país, aborto, ideología de género, justicia social, cupos de género, feminismo de cuarta ola, inmigración masiva, perspectiva de género, eso me enseñan en una universidad católica, transhumanismo y muchas otras cosas más. Eso es la Agenda 2030, a la que Libre abraza plenamente. Ahora vamos a hablar de la misma forma que el anterior candidato, ¿qué es lo real en la guerra sucia? Y vamos a comenzar con las controversias de J.P. Velasco, el candidato a vicepresidencia de Tuto. Y es que este vicepresidente, hace tan solo 3 meses antes de la primera votación, era reconocido como el peor representante de la juventud boliviana por sus incoherentes declaraciones que realizaba en entrevistas. Pero sucede que a él no se lo tomaba en serio, para ninguna cuestión política, sino que se le representaba como el joven que daría a Tuto simplemente la parte tecnológica y emprendedora. Y es que hasta ahí está todo bien. Si bien eran impresentables las declaraciones que realizaba y ciertas negaciones de cuestiones familiares, no fue hasta el comienzo de esta segunda vuelta donde la gente reflexionó de manera mágica que JP era la máxima representación de la juventud boliviana y el futuro tecnocrático de la nación. Bueno, sin embargo, si hay algo que causó una controversia grave, fueron sus famosos tweets hechos por él años anteriores. No hace falta que los diga explícitamente uno por uno porque están ahí en internet, se lo puede encontrar. Pero yo soy de Cochabamba. Más de la mitad del país, y yo me incluyo, es Coya. Pero pongámonos a pensar. ¿No fue así como también el levismo quiso separar a los bolivianos durante todos estos años? El racismo está mal y debe ser sancionado. Quizás mediante fuerza coercitiva del Estado, no, pero sí mediante el escrutinio público. Por eso vivimos en democracia. Y con esto me refiero a quienes se sienten afectados por estas declaraciones. Les digo de verdad, solo una persona ignorante piensa así, y que quizás nunca pensó que estaría en la posición política en la que se encuentra. Pero bajo esta lógica realmente podemos ponernos a la palestra de la moral y condenar una actitud que entre la mayoría de los bolivianos hemos cometido y que constantemente tenemos. Una persona que, como JP, nació en una cuna de oro y realizaba comentarios incoherentes como el candidato del PDC, fue parte de un descuido. Pero por eso debería ser llevado a la hoguera mediática. Bueno, mediática no, porque todos los medios son parcializados a su favor, eso ya nos hemos dado cuenta todos. Pero no creo, ni tampoco debería ser el eje de la discusión, sino al contrario, reconocer que a veces los líderes a quienes nosotros creemos son perfectos suelen ser los más imperfectos a causa de su propia ignorancia interna, que muchas veces los lleva a actuar incoherentemente, cometiendo errores de ese nivel. Y es que ambos candidatos de vicepresidencia sufren del mismo síntoma. Y ahora finalmente la situación de credibilidad a la que se tuvo que encarar en vivo y directo las acusaciones del tema del Banco Fácil y sus acciones en cuanto a esto, la cual personalmente pude constatar ha significado una decepción grande por las palabras antes mencionadas por él, y que ahora se volcó la tortilla y resultó que no fue verdad, es que creo que se necesita una explicación seria y no paupérrima de decir que nos echan barro, como si el que tira piedras y recibe una debe sentirse ahora como la víctima ofendida. Asumamos nuestras acciones, ¿sí? Y con el candidato Jorge Tuto Quiroga, bueno, él siempre fue visto como el candidato más formal y cauto,
que sin embargo cuenta con demasiadas contradicciones. Empecemos por esto, el eslogan del gorro Make Bolivia Sexy Again, haciendo clara alusión al movimiento de MAGA, Make America Great Again de Trump. Es a mi parecer una insalvable contradicción, porque ¿no fue acaso Tuto el mismo que aparecía anteriormente descalificando a Trump y denotándolo como un peligro para la democracia? Al punto de reírse con un colega de decirle pendejo. Pero bueno, pero usted sabía que el gobierno de Trump incluso declaró persona no grata a Tuto Quiroga por conexión política con Evo Morales. Eso en primer lugar. Ahora, cabe resaltar que uno de los ataques que recibió fue por la colaboración al país en 2019 al dejar huirlo a Evo Morales en avión hasta México. Y en este punto, sí, es válida conceder la duda de la persona que es Tuto. Y es que entre los candidatos, Tuto es el más predispuesto públicamente a hablar del futuro encarcelamiento de Morales ante la justicia. Y por eso, claro, hay que felicitarlo. ¿Pero lo hará? O si es que sucede un acontecimiento típico de octubre que ya, como los cuales ya nos tienen acostumbrados los seguidores evistas y los cooptados a escala a mayores, ¿va a dejar Tuto bajo el argumento de paz en Bolivia que vuelva a huir? Eso es una consideración. Ahora, otra de las mordaces críticas realizadas a Libre es el hecho de que Jorge Tuto Quiroga es el aprendiz político de Hugo Banzer, el exdictador que pretendió limpiar sus manos con sangre en un segundo gobierno democrático. Pero, ¿qué tiene que ver esto con el personaje histórico de Banzer con Libre? Pues el pasado de Tuto. El año 2001, como mencionamos anteriormente, estalla la guerra del agua. La causa, la privatización del agua, donde el conflicto erosiona y deja una mancha detrás sin precedentes de Tuto Quiroga. Y es que no únicamente causó tamaña situación, sino que el legado dejado por Goni y por Cárdenas en el tema económico fue ignorado por Banzer y Tuto. Escuche, por ejemplo, esto que tiene que decir Nicolás Márquez en su libro El impostor. Si el periodo 93-97 de Sánchez de Lozada y Cárdenas logró modificar la estructura estatal y demostró que la economía nacional podía cambiarse en democracia, el gobierno posterior, Banzer-Quiroga, actuó como un freno y ocasionó un desgaste muy fuerte a la dinámica que exigía este proceso. Cuando se necesitaba la continuidad de la política económica para afianzar el modelo y darle sustentabilidad, permitiendo, por ejemplo, que las nuevas instituciones como las superintendencias jugaran el rol asignado por ley y mejorara la capacidad estatal de fiscalizar el sector privado de la economía, el gobierno Banzer-Quiroga se desinteresó del proceso y contribuyó a su desprestigio. La falta de continuidad en los cambios ocurridos y la lucha política que los distorsionó tuvo grandes repercusiones en niveles institucionales. En la obtención de resultados y en el debilitamiento de la autoridad estatal. Esto es lo que narra el autor Dante Pino Archondo, que es quien cita Nicolás Márquez. Fijémonos, sin embargo, en la ironía que durante esta época, momento donde el exdictador Banzer fallece, Tuto inicia la ley del régimen de coca y sustancias controladas, ley número 1008. Y se inicia una nueva ola de violencia cuando se cierra el mercado de la coca en Sacaba. Esa época era la época en la cual Evo Morales andaba de sindicalista y líder de la hoja milenaria. Pero Nicolás Márquez indica que esta situación, realizada por Tuto, era un negativo funcional a Evo Morales. Razón, la administración vigente paralizó lo dejado por la gestión anterior de Goni. Ahora, uno podría argumentar que por lo menos la gestión de Banzer-Quiroga luchó contra el narcotráfico. Y es un punto válido, pero lo hizo de una forma irresponsable y de una forma indiferente. No olvidemos que hubo esa confrontación política entre Banzer y Goni. Volvamos, si no, a comprender por qué es que no gana Goni en esa segunda elección.
por los egos políticos. Es decir, y para quienes no sepan o recuerden desde ese entonces, existían ya estos grupos de unidad que eran únicamente dirigidos a excluir candidatos que no pertenecieran a cierta casta política, es decir, los mismos de siempre. En ese momento fue Banzer contra Goni, división de votos, falsas unidades. Si no, pregunten también a los de ADN, ¿por qué repudian a Tuto? ¿Y esto debemos recordarlo en 2025? Sí. ¿O es que acaso ya hemos olvidado que la casta política ha retirado a Jaime Dunn de la carrera presidencial? Entonces, ¿cuál es la línea ideológica que sigue Libre? Aunque a muchos les gustaría recibir una respuesta contraria, es que no es de derecha ni es de centro derecha. Es de centro izquierda, al igual que el otro partido. Sin embargo, esta se caracteriza por ser una izquierda woke y globalista debido a su apoyo abierta a la Agenda 2030. Y solo con eso ya nos damos cuenta de que todo este tiempo Tuto nos ha vendido una historia, pero cuando él ingrese al gobierno, la Agenda 2030 se va a sentir mucho más que antes. Y ahí, bueno, María Galindo va a poder votar por Tuto libremente, son del mismo pensamiento progre. Ahora, como conclusión, y es válido preguntarlo luego de todo el contenido presentado, es válida la pregunta de ¿hay entonces una derecha presente en Bolivia en este momento de elecciones? Y la respuesta es no. Lo fundamentado está en todo el contenido mostrado. Pero, ¿es válida la pregunta, ¿existen candidatos de derecha en este momento en Bolivia? Sí, no están en la carrera presidencial, pero son dos. José Carlos Sánchez Verazaín y Jaime Dunn. El primero representa el conservadurismo liberal y Jaime Dunn representa el liberalismo clásico en Bolivia. Y no vamos a negar que ambos candidatos a presidencia, Paz y Tuto, tomaron muchos recursos de la derecha liberal, pero únicamente un 50%. O quizás no lo hicieron y siempre fueron palabras. Y podríamos preguntarnos, entonces, Jorge, ¿por quién votar si me dices que tenemos al parecer la balanza equilibrada de la centroizquierda? Y mira, esta respuesta yo te la sostengo hasta el momento de la elección y tuve la oportunidad de recibir muchas preguntas por las personas que consumen mi contenido y es, entonces, ¿por quién votar? Y yo siempre les respondo lo mismo, por quien salga menos sucio de esta guerra sucia, a la que ambos se han metido al charco. Y es que lamentablemente debemos pensar en que hay un veneno menor, con menor daño que el otro. Y eso es un infortunio total. Ahora, ¿qué clase de gobierno nos espera? Pues son dos. ¿Es un gobierno de fracaso o es un gobierno de supervivencia? ¿O se imaginan a cualquiera de los dos candidatos enfrentándose a una oleada de vista de la magnitud del 2003 o 2019? No lo creo. Por lo cual creo que quedan las opciones únicamente para sobrepensarlas, saber que no tenemos correctos candidatos y que quedamos expectantes hasta el momento del debate presidencial que se vaya a dar entre Tuto y Paz, que finalmente se vaya a dar, y seguir divirtiéndonos con la guerra sucia presente sin estar tomando bandos políticos que puedan apretar la opinión de uno por haber apoyado al otro. Gracias.